Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tiller que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Ahora que estamos viendo cómo el país se lo están repartiendo a diestra y siniestra, empresas públicas, vienen impuestos, nadie sabe qué pasa con la plata de los préstamos, no sabemos a dónde va a parar. Viene el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, todos dicen que nos dan dinero, no sabemos en qué diablos termina ese dinero. Bueno, esa es la incertidumbre total en la que vivimos. Y esto nos lleva a pensar y a reflexionar sobre cómo Rafael Correa, Jorge Glass y Julian Assange se volvieron nuestra conciencia. ¿Y cómo se volvieron nuestra conciencia? Porque Rafael Correa en cada sabatina nos fue enseñando algo. Jorge Glass, en cada obra que hizo, nos dejó la presencia perpetua del momento en que en el Ecuador los obreros y trabajadores trabajaban 24 horas al día, en 3 turnos diarios, y se construía a una velocidad increíble. Y Julian Assange nos deja la conciencia de cómo Estados Unidos y el presidente Lenin Moreno se han enriquecido y han utilizado a Ecuador tanto para la lucha, famosa lucha antidrogas, en la cual no hay resultados, como para el encubrimiento de los INA Papers. Esto es importante entenderlo porque es a partir de eso que vamos a analizar la conciencia de Rafael Correa, cómo nos despierta a nosotros la conciencia. Nos respecta primero porque nos convierte y nos devuelve la conciencia antiimperialista. Nosotros hemos sido durante 200 años un país que ha luchado contra los imperialismos. El primer imperio contra el que luchamos desde 1830 y un poco antes, desde 1809, fue contra el Imperio Español. Después tuvimos una deuda inglesa y finalmente terminamos luchando contra el Imperio Británico. Y actualmente estamos librando una lucha contra el Imperio Norteamericano, no contra los Estados Unidos. Siempre diré muy claramente que una cosa es Estados Unidos y otra cosa es el Imperio Norteamericano. Específicamente, el Imperio Norteamericano es el Pentágono, sus ejércitos y sus bases militares, el Sistema de Seguridad Nacional, la CIA, la DEA. Esas son esencialmente la clave de lo que es el Imperio Norteamericano. Como en el Imperio Romano era el ejército y la Guardia Pretoriana. Lo demás es un país. Estados Unidos es un país que tiene su policía, su FBI, que tiene sus instituciones internas, su forma de elegir, sus conductas, su tradición, su cultura, su avance tecnológico. Es un país donde toda la humanidad vive lo que se denomina la ebullición del talento de la civilización humana. Por tanto, Estados Unidos como país es patrimonio del planeta, porque le debemos a Estados Unidos la energía eléctrica, la radio, el internet, el celular, el GPS, las conexiones satelitales, la televisión satelital, las grandes películas, los nuevos inventos, los programas, los procedimientos, las medicinas, los inventos. Estados Unidos es patrimonio del planeta. No así el Imperio Norteamericano. Y nosotros, gracias a Rafael Correa y a Julian Assange, pudimos entender por qué somos el patio trasero y qué es ser el patio trasero de los Estados Unidos. Patio trasero de los Estados Unidos significa no tener soberanía. ¿Y cómo se representa el no tener soberanía? Cuando ese país
está endeudado a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial o del BID, que son instituciones vinculadas entre sí, que te prestan plata a cambio de que hagas cosas que son inconvenientes para tu país. Por ejemplo, aceptar transnacionales que vienen a saquear. Se llevan el petróleo, se llevan la pesca, se llevan la madera, se llevan los minerales, o que vienen a explotar el trabajo humano. Eso es lo que es la conciencia que nos despertaron Rafael Correa y Jorge Glass, y también Julian Assange, que además nos demostró que Estados Unidos llevaba una doble moral. Por un lado hablaba de paz, de derechos humanos y de todo, y por el otro lado, Julian Assange, a través de revelaciones, a través de la filtración de documentos, nos demostró que Estados Unidos tenía una doble moral, una doble política. Estaba matando gente inocente, entre ellos periodistas, en Afganistán, razón por la cual ahora es un perseguido y quieren llevárselo a Estados Unidos para sentenciarlo de por vida. La segunda cosa interesante, además de que nos enseña y se convierte en nuestra conciencia de soberanía, es que le saca la base militar de Manta. Era una base norteamericana, y esta base norteamericana decidía qué es lo que hacían nuestros militares, nuestros policías, y ayudaba inclusive al ejército colombiano y a los paramilitares colombianos para derrocar a las FARC y a las fuerzas subversivas de Colombia. Y esa fue la razón por la cual Uribe y Santos se atrevieron a penetrar en territorio ecuatoriano, a invadir Ecuador en Angostura en el año 2010 para matar a Reyes, el segundo en mando de las FARC. Esto nos hizo tomar conciencia de quiénes eran Rafael Correa, y nos hizo tomar conciencia de qué era el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID. También nos hizo tomar conciencia de cuál era y cuál había sido la conducta de las transnacionales en Ecuador, porque Texaco, Chevron, produjeron el mayor derrame petrolero del mundo en un lugar imposible de haber hecho eso, que es la selva del Amazonas, un lugar donde la biodiversidad es lo más sagrado, es la memoria genética del planeta, es un lugar que todo el planeta Tierra lo considera patrimonio del planeta, no siquiera de la humanidad, del planeta. En ese lugar, que es patrimonio del planeta, hicieron el mayor derrame petrolero y luego se negaron a reconocer el daño que habían hecho. Es más, estando en un terremoto, nos obligaron a pagar más de 1.200 millones de dólares, a pesar de que éramos y tenían conciencia de que se habían aprovechado de este país desde 1974. Y en el año 2016 estamos hablando de 40 años después de haberse aprovechado de este país, todavía nos exigían que les paguemos, porque de acuerdo a los pactos que firmaron con gobiernos títeres que ellos mismos pusieron y financiaron campañas electorales, habían tenido garantías a sus inversiones, y estas garantías a las inversiones nos obligaron a pagar en un momento crítico esa enorme cantidad de dinero. Así tomamos conciencia de lo que es Estados Unidos y sus transnacionales, no Estados Unidos, el imperio norteamericano y sus transnacionales. Pero además también nos ayudó a tomar conciencia de nosotros ya desde el comienzo, desde hace 200 años, llevamos una lucha contra los terratenientes de este país. Y uno de los más grandes terratenientes de este país era el que quería ser candidato, Alvarito Noboa, el primer exportador de banano del mundo y ecuatoriano, dueño de la enorme hacienda La Julia y otras más. Y eso lo convertía en el mayor terrateniente del país.
cuando él puso la ley de herencias y la ley de plusvalías, los terratenientes pusieron el grito en el cielo por dos razones. Primero, porque terratenientes querían más tierra, y en segundo lugar, porque los terratenientes querían dejar herencia a sus hijos, y esa herencia no querían que pague impuestos. Y eso era algo imposible, porque si tú ganaste dinero y te ha tocado pagar impuestos todas las veces, en este país la tierra prácticamente no ha pagado impuestos. Han pagado impuestos los inmuebles, han pagado impuestos las fábricas, han pagado los impuestos los vehículos, pero las tierras, los hacendados, los terratenientes casi no han pagado impuestos. Y entonces cuando se les obliga a pagar impuestos y el impuesto a la herencia, ponen el grito en el cielo y gritan: con mis hijos no te metas. También nos enseñó a reconocer y a hacer conciencia de los banqueros. Antes de Rafael Correa, los banqueros habían provocado una quiebra bancaria en Ecuador en 1999 y se fugaron de este país con el dinero de las cuentas corrientes y de las cuentas de ahorro. Y no solamente que se fumaron con el dinero de sus clientes, sino que el Estado ecuatoriano les prestó dinero. Y ese dinero también desapareció. Esta es la razón por la que no pudimos continuar teniendo el sucre como moneda, porque no teníamos respaldo en dólares, y ese respaldo en dólares desapareció. Tuvimos que comprar y alquilar el dólar como moneda. Esto también nos hizo entender que los banqueros y los más ricos del país eran unos lavadores de dinero. Y por eso se hizo una ley contra el lavado de activos y el lavado de dinero en paraísos fiscales, que les perjudicaba a quienes: al alcalde de Guayaquil, a Jaime Nebot. ¿A quién más le perjudicaba? A Guillermo Lazo, que tenían cuentas en paraísos fiscales. ¿A quién más? A Fidel Egas, que tiene un banco en Panamá. También el Banco de Guayaquil tiene una filial en Panamá. Ahí esconden el dinero. Ahí se hace todo este sistema porque es un paraíso fiscal. Esto también nos llevó a tener conciencia de que inclusive funcionarios como su vicepresidente, Lenín Moreno, le estaba haciendo una trampa. Estaba sacando dinero del Ecuador mediante jugarretas, mediante testaferros, mediante lobistas, a los que les ofrecían contratos jugosos con compañías que tenían que construir hidroeléctricas. Una vez que conseguían los contratos, en su cuenta se dice que fueron a parar 18 millones de dólares y que esos millones de dólares les sirvieron para comprar departamentos en Miami, en Alicante, darse una lujosa vida y tener hoy día resuelto el problema de su familia y de su existencia hasta los últimos días, con dinero mal habido. Nadie discute que un empresario que gana correctamente su trabajo como exportador de flores, como un exportador de atún, como un individuo que trabaja en una industria textil, que produce un software, gane dinero. El problema es cuando se utiliza la posición política de vicepresidente para hacer cosas que están negadas, que están inaceptables, porque nosotros los ecuatorianos no votamos por un vicepresidente para que haga esas cosas. Y eso es lo que nos ha despertado hoy Rafael Correa, Jorge Glass y Julian Assange, la conciencia. Pero nos ha despertado también la conciencia de lo que son los policías y los militares. Nos preguntamos una y otra vez por qué diablos no han salido los policías y los militares, especialmente los militares, a favor del pueblo. Y evidentemente sabíamos en el 2010 que los policías y los militares eran subordinados de la Embajada de los Estados Unidos. Cuando se les quitó la base de Manta y luego
los cursillos, los premios, las prácticas en la Escuela de las Américas, y encima se les quitó ese mundo de privilegios. Porque ¿qué es los militares? ¿Qué eran los militares en el Ecuador? Habían la tropa y había el oficial. Para ser oficial tenía que tener $50.000 de cash de entrada, si no, no era oficial. ¿Por qué? Porque en este país la componenda siempre se hizo con los oficiales, no con la tropa. Y los oficiales eran primos, hermanos, parientes, amantes, mozos y lo que te quiera de los más ricos del país. Entonces los González tenían un González que era militar, los Cordero tenían un Cordero que era militar, los Arosemena tenían un Arosemena que era militar, y esos eran los que hacían los golpes de Estado. Por eso cuando Rafael Correa deja el libre ingreso a todos los ecuatorianos a las Fuerzas Armadas, para tropa y para oficiales, y lo mismo en la policía, es un golpe no a la clase pobre, es un golpe a la clase alta, porque la clase alta es la dueña del ejército en el Ecuador. Y eso fue lo que nos enseñó Rafael Correa. Pero los militares durante la época de Rafael Correa se convirtieron en la fuerza más constructiva, más creativa. Nos construyeron los puentes de Esmeralda, nos construyeron los puentes de Bahía, nos fueron a ayudar en Haití en el terremoto, ayudaron en el terremoto del 2016. Eran el elemento más dinámico, más confiable, más seguro, eran un respaldo para la población. Hoy los militares simplemente son unos individuos sometidos a un grupo de militares norteamericanos que llega cada 15 días a revisar cómo se comportan en la frontera, qué está pasando en Manta, qué está pasando en Galápagos y cómo ellos están apoyando a Lenín Moreno. Eso es lo que nos enseñó Rafael Correa y Jorge Glass durante su mandato. Nos enseñó a tener conciencia de lo que es eso, pero también nos enseñó a tener conciencia de la justicia de Ecuador. La justicia de Ecuador era la peor justicia del mundo. Se sabía que México tenía la peor policía del mundo y que por eso de ahí nacieron los Zetas, que eran ex policías de la policía mexicana. Sabíamos que Colombia tenía el peor ejército del mundo, por eso del ejército colombiano nacieron los paramilitares. Y sabíamos que Ecuador tenía la peor justicia del mundo, por eso las empresas transnacionales habían hecho lo que les dio la regalada gana en este país. Cuando se sigue el juicio contra Chevron Texaco, el juicio lo pierden en Estados Unidos y Chevron Texaco dice que no. Lo trae a Ecuador confiado en que la justicia de Ecuador iba a ser la misma justicia corrupta que existía antes de Rafael Correa. Y pierden en Ecuador cuando llega Rafael Correa. Pero llega Lenín Moreno y Lenín Moreno tranza con Chevron Texaco y una deuda que en Estados Unidos tenía el valor de 19.000 millones que devolver a los habitantes de la Amazonía, no al gobierno ecuatoriano, que habían perjudicado. Y luego cuando ya se hace el juicio de Ecuador se reduce a 9.000 millones de dólares que tenían que pagar. Finalmente con Lenín Moreno quedan en tablas, ni el uno ni el otro hace nada y salen bien libres de todo pecado. Eso es lo que nos ha enseñado, pero además nos enseñó y nos ha enseñado y se ha vuelto la conciencia Jorge Glass, porque le tuvimos preso a un vicepresidente y nos enseñó que la justicia era tan corrupta que podía coger leyes que ya no existían con tal de meter preso a un vicepresidente, no importa. Había que meterlo preso. No se le encontró ni un solo centavo, pero se le acusó de haber robado y no se le encontró nada. Y entonces, como ya no le encontraron nada, se inventaron una cosa, que era complicidad para delinquir. Lenín Moreno hace lo mismo. Su hermano abre una cuenta en un paraíso fiscal. Sus hijas y su mujer están implicadas en esa cuenta. Y ahí también hay otros implicados y no existe para ellos
complicidad para delinquir, el mismo delito, no existe la misma medida, no existe la misma justicia. Esto es lo que nos ha despertado a todos los ecuatorianos la conciencia de la justicia ecuatoriana, que hoy día ha vuelto a ser la justicia más corrupta del mundo. No solamente eso, nos enseñó a tener conciencia de la educación ecuatoriana. Sabíamos que la educación ecuatoriana era una fábrica de individuos sometidos a la incertidumbre, una fábrica de ninis. Ni trabajas ni estudias cuando terminas de la escuela, el colegio y la universidad. Y era un libre ingreso en que la gente padecía y el suplicio de hacer la cola y de tener el compadre, el amigo, el arrimado, ser miembro del partido MPD, y todo esto era lo que le daba derecho a los pobres a educar en la universidad y en el colegio. Llega él, no solamente que cambia esto, sino que estandariza los exámenes para que tanto los privados como los públicos tengan el mismo nivel de conocimiento, dando los mismos exámenes. Luego, en cada colegio comienza a introducir bachillerato internacional, que es un estándar internacional para que los que salgan de un colegio 24 de mayo, un colegio público, puedan ir a estudiar en cualquier universidad del mundo. Algo inaceptable, imposible. Jamás en el Ecuador podía haber habido eso. Encima, hace que los profesores den exámenes y sean calificados. Nunca se les calificó a los profesores. Teníamos profesores rurales que llegaban a dar clases el martes, el viernes se pegaban la gentil borrachera y durante toda la semana pasaban solamente pescando qué cuotita tenía que dar el miembro de la comunidad, porque ni le pagaban bien el salario y él se aprovechaba de que no le pagaban bien el salario para tener huelgas indefinidas de 3, 4, 5 meses, y finalmente el motivo y la justificación para pedir las cuotitas. Estas cuotitas además no tenían un sistema de evaluación. Cuando los profesores les daba la gana, le decían a la chica: si quieres pasar de año, ya sabes, al frente del colegio está un cuartito que se alquila y tú tienes que ir allá, sin ningún problema. Eso lo hacían en Esmeraldas. Yo personalmente lo vi, lo supe, lo perseguí, lo denuncié. Este era el sistema educativo que había en el Ecuador. Cuando llega Rafael Correa, no solamente eso, los mejores estudiantes reciben premios y pueden irse a estudiar en las 100 mejores universidades del mundo, y coloca 20.000 ecuatorianos que jamás hubieran tenido de ninguna otra forma la posibilidad de llegar a las 100 mejores universidades del mundo. No solamente que creó una mejor educación, sino que posibilitó a esos ecuatorianos que por su talento fueran admitidos en las mejores universidades del mundo, demostrando al mundo entero que nosotros, los ecuatorianos, no éramos los niños ricos que reciben la beca de la embajada americana, los niños ricos que reciben la beca de la embajada alemana, los niños ricos que reciben la beca de la embajada de Corea. No, eran gente inteligente de toda parte, de todo el Ecuador, que podía viajar a los países más desarrollados del mundo y ahí demostrar que son brillantes, como que la inteligencia del Ecuador no estaba en la clase alta, no estaba en Quito. Teníamos inteligencia en todos los ecuatorianos. Esta conciencia nos devolvió, nos hizo y nos creó Rafael Correa en nuestra cabeza. También nos llegó una conciencia del antiendeudamiento. Estábamos acostumbrados aquí a que venga el presidente y nos endeude. Y claro, pagábamos después la deuda. Así, Osvaldo Hurtado nos endeudó para librar a todos los ricos del Ecuador que estaban endeudados en dólares, y como las deudas de ellos tenían que pagar al 20% de interés, sucretizó la deuda y terminamos nosotros, todos los ecuatorianos, pagando la deuda de ellos, y ellos ni siquiera la pagaron. Ni siquiera pagaron la deuda a Ecuador, porque pagaron la deuda en sucres. Y el sucre pasó de 50 a 350 dólares. Pero no se contentaron con eso.
Cuando llegó la deuda, la crisis bancaria, todos los ecuatorianos tuvimos que pagar la deuda externa. ¿Quiénes eran los deudores de la deuda externa? Los deudores de la deuda externa eran gente que eran banqueros. Ellos habían pedido capital. ¿Y este capital de dónde venía? Venía del alto precio que un día tuvo el petróleo, que los Estados Unidos no sabía cómo utilizarlo porque todos los países árabes depositaron en Estados Unidos y se lo transferían a los bancos ecuatorianos. Los bancos ecuatorianos cogían y represtaban el dinero. Mientras en Estados Unidos el préstamo se pagaba a un 4% de interés, en Ecuador era el 20%. El 16%, que es lo que pagamos ahora. Entonces los bancos ecuatorianos se convirtieron en represtamistas de dinero de los depósitos de los bancos internacionales. De pronto no podían pagar el dinero, ni los ecuatorianos podían sacar, todos los ecuatorianos querían sacar sus ahorros de los bancos. Ellos no podían pagar esas deudas porque invirtieron en sus propias empresas camaroneras. Las camaroneras quebraron y al quebrar las camaroneras no podían pagar a los créditos que ellos habían solicitado, no solamente al extranjero, sino se habían cogido la plata de sus cuentas ahorristas y fugaron del país. Esta conciencia nos hizo descubrir, Rafael Correa. No sabíamos que existía esta jugarreta y que el sistema de préstamos de los Bancos Mundial, del Fondo Monetario Internacional, era un préstamo condicionado a medidas económicas que terminaban malogrando el bienestar de los ecuatorianos. Y es más, era un préstamo que lo pagaban nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, como fue la famosa deuda eterna que tenían los indios conciertos en la época de los españoles. Finalmente nos hizo tomar en cuenta de que las medidas antipopulares como los salarios nos descubrió y nos hizo ver que teníamos derecho a tener buenos salarios, que teníamos derecho a tener estabilidad laboral, que teníamos derecho a tener justicia laboral y que no se podía contratar en este país empleadas domésticas por salarios miserables y tenerlas como esclavas domésticas, inclusive para que los hijos se ejerciten con ellas su vida sexual, porque eso era una empleada doméstica antes de la llevada de Rafael Correa. Y ahora tenían que afiliar al seguro, tenían que pagar un salario mínimo vital. Revaluó el trabajo humano en el Ecuador. Nos enseñó lo que es tener un buen salario y lo que vale tener un buen salario y para qué sirve el buen salario. Pero también nos enseñó cómo se hacen los traidores, cómo se fabrican los traidores, cómo se fabrican los cobardes, cómo nacieron, cómo se hicieron, cómo su propio partido se convirtió en una cosa terrible. Porque imagínense lo que le hizo Lenín Moreno. Si hubiera combatido contra un rival político, X, Y, Z, es como un hombre que sale afuera y se pelea con el vecino porque, bueno, los dos tienen una disputa. Pero lo que le hizo Lenín Moreno es como cuando a usted le pone su marido o su mujer los cuernos, y además de que le ponen los cuernos, se queda con la pensión alimenticia, se queda con la casa, se queda con el carro, se queda con todo y le deja a usted en la calle. Y si todavía más usted tiene que pasar la pensión alimenticia y mantener al mozo. Eso es exactamente lo que hizo Lenín Moreno. Exactamente lo que hizo. Que usted, su mujer le puso los cuernos, se le llevó los hijos, se le llevó el carro, se llevó la casa y todavía más usted tiene que pagar de pensión alimenticia y todo. Eso es exactamente lo que hizo Lenín Moreno con Rafael Correa. Le traicionó. Muchas gracias. Esta es la conciencia que nos ha despertado Julian Assange, Jorge Glass y Rafael Correa. Muchas gracias.